vamos a empezar a desarrollar un tema que generó cierto revuelo en las últimas horas en la provincia, muy especialmente en localidades como Cutralcó y Plaza Huíncul, porque se conoció un fallo de un juez federal del Tribunal Oral Federal de Neuquén, el doctor Alejandro Cabral, muy polémico porque se destacan valoraciones sobre la prostitución que vuelven a abrir el debate sobre quiénes están a favor de su regulación y quiénes en contra. En este caso, el magistrado habría considerado que la prostitución es un trabajo que debe regularizarse y manifestó que existe un discurso público que discrimina y criminaliza esta actividad. ¿Qué es más digno?, se preguntó en una parte del fallo el juez. ¿Ser trabajadora sexual o trabajar como empleada doméstica, barrendero, limpiador de cloacas o en trabajos precarizados como los de Globo, Uber, etcétera? Algunos de estos se pagan muy mal y en negro. ¿No es eso explotación?, se preguntó Cabral en la sentencia. El caso en cuestión tiene como protagonista a un hombre acusado de haber prestado colaboración secundaria a otra persona con el fin de prostituir a 10 mujeres en el local anfitrión de Plaza Huíncul. Se los indica como quien trabaja en la barra y desde allí controlaba a las mujeres que servían las copas y hacían los pases. ¿Cuál era la acusación? Que este señor, como partícipe secundario, además tenía un rédito económico. Bueno, vamos a hablar con la doctora Leticia Lorenzo. Ella es jueza en la ciudad de Zapala, tiene una conocida postura feminista, de hecho también estuvo en los medios hace muy poco tiempo por uno de sus fallos muy resonantes, pero le queremos consultar a la doctora Lorenzo por qué surgen estos fallos que generan tanta polémica, si es porque el común de la gente, el ciudadano común, espera escuchar el fallo que querría, pero sin tener en cuenta los condicionamientos técnicos legales que tiene un juez a la hora de fallar. Entonces, antes que nada la voy a saludar. Doctora Lorenzo, buenas tardes. Lucy Pisni la saluda. Buenas tardes, Lucy. Muchas gracias por llamarme y a tu disposición. Bueno, en realidad, antes que nada le queremos preguntar si desde lo técnico, no sé si tengo entendido que usted ha leído el fallo o al menos lo conoce a través de los medios, si desde lo técnico se pudo acreditar aquí un delito o si se le pasó por alto algún detalle importante al juez para finalmente absolver en esta causa a este señor acusado. Sí, yo leí la sentencia, justamente hoy de la mañana cuando me llamaron les comentaba esto, que la quería leer para tener un poco más de claridad sobre qué es lo que sucedió. Y en principio algo que me parece que hay que destacar es que es un juicio en el que se está juzgando una participación secundaria de una persona en el delito, es decir, una participación menor, si se quiere, en un hecho que es del 2013, es decir, hace 7 años atrás. Entonces, eso ya es una condicionante para la calidad de la prueba que se va a rendir. En términos de la decisión que toma el juez, yo creo que la decisión no es incorrecta con la prueba que se le presentó y los argumentos que se plantearon. Me parece que muchas veces lo que nos sucede a las abogadas y a los abogados cuando estamos litigando es que tenemos muchas referencias jurídicas y poca prueba sobre los hechos en concreto.
Y creo que esto es lo que sucedió en este caso, que por una parte no se logró acreditar uno de los elementos que exigía el tipo penal por el que se estaba llevando esta persona a juicio, y por otra parte todas las argumentaciones, yo no vi el juicio, por supuesto, estoy hablando desde la sentencia, todas las argumentaciones que se sostuvieron en la acusación en términos de mandatos legales, tanto nacionales como internacionales, no se correspondieron con los hechos que el juez pudo tener por acreditados a partir de la prueba que efectivamente se produjo en el juicio. Claro. Ahí creo que hay un inconveniente, y que independientemente de lo que piense o lo que crea el juez, no tenía reales posibilidades de tomar una decisión distinta de la que tomó. Claro, además tenemos entendido que estas 10 mujeres trabajadoras sexuales tampoco lo acusaron a este señor, y entonces aquí vuelve a ponerse en el tapete el tema de si el trabajo sexual es voluntario, si es un trabajo muy vulnerable, si las mujeres lo hacen por necesidad y no se animan a denunciar justamente por eso. Es más, muchos indican que es el paso previo a la trata, aunque hay una diferencia muy grande entre una cosa y la otra, ¿no? Que es un poco lo que dice el juez Cabral en su sentencia, que hay que diferenciar los conceptos, y insisto en esto, entiendo que es un tema sumamente delicado y que las posiciones son muy encontradas sobre este punto, pero la realidad es que a las preguntas que se hace el juez en su sentencia, también yo creo que hay que sumarle que si realmente como Estado, desde la persecución penal, queremos asumir y considerar que estas personas siempre son víctimas, ¿cómo puede ser posible que nos tomemos tanto tiempo en llegar a juicio? Porque aquí es donde se le presentan los grandes inconvenientes a la acusación al momento de alegar, que todas las presuntas víctimas concurren al juicio y no solamente declaran que no fueron víctimas, muchas no lo reconocen directamente a este señor que estaba siendo acusado, dicen que no lo conocen, sino que además dicen que con relación a las declaraciones que dieron en la fiscalía, esas declaraciones fueron bajo presión, que tenían miedo, que en algunos casos hay una de las testigos que dice que le dijeron que si no decía que era víctima iba a perder su estatus migratorio, una serie de cosas que la ventaja que tiene el juicio y ver a las personas directamente es que ahí uno puede hacer una valoración de lo que están diciendo y de la credibilidad. Ahora, el juez no tiene cómo comprobar que lo que dijeron en la audiencia no fue como lo dijeron en la audiencia, y no tiene posibilidades reales de valorar lo que dice la fiscalía que dijeron antes como lo que efectivamente tiene que creerse. Entonces, si tomamos en consideración el tiempo que pasó desde que se sucede el hecho y las declaraciones que dan estas personas, es muy difícil construir un argumento distinto al que construye Cabral. Y también es muy difícil, me parece a mí, sostener como acusación un argumento de vulnerabilidad cuando entiendo que ni los propios testigos que llevó la acusación recordaban a estas mujeres presuntas víctimas, porque claro, las psicólogas que declaran en el juicio declaran en términos genéricos sobre la situación general de las mujeres que son víctimas de trata, pero no declaran sobre la situación particular de estas mujeres en el caso. Claro. Y ahí hay un problema técnico que el juez no puede desconocer. Yo entiendo que muchas veces hay indignaciones con relación a las resoluciones que se toman, pero también me parece que a los jueces y a las juezas nos pagan un salario justamente para decidir en base a la prueba que se produce en los juicios. Claro. Si no, directamente tendríamos que someter las cosas a plebiscito y entonces
por ahí capaz que sería mejor porque nosotros no seríamos necesarios. Claro, pero es verdad, bueno, primero esto es lo que planteábamos al principio, a veces uno como ciudadano quisiera leer o escuchar un fallo basado en el sentido común, pero lamentablemente en el juicio nadie pudo probar nada y termina con estos resultados. Pero, doctora, también es cierto que este tipo de fallos genera polémicas incluso en el mismo entorno, ¿no? Por ejemplo, hoy leíamos que trabajadoras de la salud de la zona allí petrolera le preguntaban al juez si él le recomendaría a su hija ser una trabajadora sexual. Y por otro lado, el gremio que nuclea a las trabajadoras sexuales dicen, déjennos ser libres y decidir de qué queremos trabajar. El tema es que como sociedad por ahí estigmatizamos el trabajo sexual y no lo ponemos al mismo nivel de otros trabajos totalmente precarizados y que por la sociedad, entre comillas, no son tan mal vistos, ¿no? Totalmente, y de hecho la trata por explotación no solamente se da en casos de explotación sexual, sino que hay muchas formas de explotación laboral que yo no sé hasta qué punto se investigan. O sea, no puedo darte un número porque no lo conozco, pero sí está como muy focalizada la investigación y la persecución de estos hechos vinculados con el trabajo sexual. De hecho, hasta se critica la expresión trabajo sexual, y yo creo que ahí nos debemos un debate un poco más, no quiero ser insultante con nadie, pero un poco más amoroso, justamente. Un debate menos hipócrita quizás, ¿no? Sí, no sé si menos hipócrita. Yo entiendo la posición del abolicionismo, pero la verdad es que con el abolicionismo, en este tema me pasa lo mismo que con el abolicionismo penal. Me parecería fantástico un mundo sin cárceles. Claro. Pero y en el mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque tengo clarísimo que por más que yo mañana diga no va nadie más preso, o sea, probablemente me echen si digo eso, y además no voy a aportar una verdadera solución. Entonces creo que tenemos que hacernos cargo del mientras tanto y tenemos que darnos la oportunidad de tener un diálogo más respetuoso, no, porque creo que hay cierto paternalismo también en asumir que cualquier persona que ejerce trabajo sexual es víctima, porque detrás de la victimización, y esto lo tiene muy escrito, no me va a salir ahora el nombre de la autora, pero está muy estudiado, detrás de la victimización también hay una cierta anulación de la persona y de su capacidad de decisión, claro, que yo humildemente creo que tenemos que repensar. No estoy diciendo con esto que no me parezca importante el trabajo del Ministerio Público. Hoy estuve hablando con muchos fiscales federales que están así como sorprendidos con esta sentencia, pero creo que Cabral también nos interpela con preguntas que me parecen realmente importantes y con debates que tenemos que dar, porque indignarnos, enojarnos, no sirve en términos de construir mejores oportunidades para las personas. Seguro. Bueno, sí, la verdad que el fallo del doctor Cabral es realmente interesante. Hace, como usted dice, algunas preguntas para analizar a fondo. Hace mención, por ejemplo, de otros rubros donde los trabajadores también son explotados, ¿no? Exactamente, y que no nos parece tan mal, o claro, sea, todos la llamamos construcción, al globo, ¿no? menciona Cabral, la industria textil, del calzado, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces tenemos que tomarnos con más calma las cosas en términos de no enfurecernos y negar las discusiones, y la verdad es que a mí me parece que en un contexto en el que la justicia suele ser pusilánime al decir las cosas, que Cabral haga estas preguntas y saque esta sentencia asumiendo los costos que traen este tipo de decisiones, me parece que es una buena noticia, porque al menos nos abre el debate.
Exacto. Y da además la posibilidad de clarificar muchos aspectos y de poder poner en análisis a otros trabajadores que también están precarizados, casi esclavizados, y que, bueno, la sociedad ni siquiera se toma el trabajo de ponerse a analizar qué pasa con ellos, ¿no? Doctora, bueno, después de escucharla, concluyo. Esto obviamente es una percepción mía, pero que si esta causa hubiera estado en sus manos, el fallo hubiera sido muy similar, ¿no? Sí, porque yo creo que la gran ventaja que tiene el sistema judicial seriamente entendido y asumido es que tenemos márgenes muy estrechos para decidir de acuerdo a nuestra opinión. Tenemos que decidir en base a lo que se nos aporta, y cuando lo que se nos aporta, ya más allá de la gran polémica y el debate alrededor de estos temas, ¿no? En el caso concreto, también me parece que esto tiene que poner el foco en cómo litigamos los casos y cómo producimos la prueba. Claro. Porque un juez no puede decidir que alguien es responsable porque hay un interés internacional en perseguir este tipo de hechos. Tiene que decidir que alguien es responsable penalmente cuando hay prueba que lo vincula con el hecho por el que se le trajo a juicio. Si esa prueba no se produce, lo que tiene que hacer un juez penal es absolver. Ese es un mandato constitucional y procesal, y no lo podemos obviar. Perfecto. Bueno, ha quedado clarísimo entonces su postura y también en qué consistió este fallo del juez federal Alejandro Cabral, que ha puesto en el tapete esta discusión. Le agradecemos muchísimo, doctora Leticia Lorenzo. No, gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Bueno, interesante escuchar la palabra de la jueza de garantías de Zapala, Leticia Lorenzo, aclarando un poco este fallo de alrededor de 35-40 páginas, donde se describe absolutamente cómo ha sido el hecho, cuáles han sido los temas analizados en las audiencias y cuáles fueron las pruebas que tuvo el juez para finalmente decidir la absolución del acusado de haber sido partícipe secundario en un caso donde se prostituía a 10 mujeres y a él se lo acusaba de tener un rédito económico con el trabajo sexual de estas mujeres. Bueno, nada de lo que se habló seguramente en la calle y quizás en audiencias previas pudo ser probado en el juicio y finalmente el fallo fue absolutorio.